Aleluya. Que Dios nos siga bendiciendo, y hemos estado dando clases importantes que nos van a ayudar mucho a entender el mundo real y el mundo espiritual. Este es ya la tercera parte de demonios disfrazados. Así que atentos a todo lo que hoy vamos a ir aprendiendo. Hablamos en las últimas clases, en las últimas etapas de este tema, el nombre que hoy vamos a ya entrar en las partes de demonios, en la palabra del griego que es daimonión. Y daimonión es una palabra neutra que se deriva de ser demoníaco. Entonces los demonios son seres demoníacos, una raza paralela. También es considerado como una deidad. Y mire qué interesante también que se conoce como un Dios con minúscula. Eso significa que las personas que cuando van y se presentan ante una virgen o ante un dios de madera, de yeso, de metal, de fierro, de lo que sea, no solamente están adorando ellos a una virgen o a algún santo, están adorando a un demonio. Por eso que ahí en la palabra de demonio, que es daimonión, se deriva también de la raíz Dios con minúscula. Y si ellos se consideran un Dios, ellos les gusta que le adoren. Por eso que siempre ellos van a tratar de entrar en una persona, de entrar en un cuerpo, porque la idea es que las personas puedan estar adorándole a ellos, y la gente le adora inconscientemente. Tenemos los Pneuma Acatartos. Los Pneuma Acatartos lo menciona también en la Biblia, cuando el espíritu dice que el Pneuma Acatarto es un espíritu impuro, es un espíritu inmundo. Acatartos es impuro, en que lleva a las personas a un estado de impureza. Por eso se llama catartos, impuro. Lleva a la persona en la inmoralidad. Es inmundo, ensucian la mente a través de puertas que se puedan abrir dentro de un cuerpo. Estos son los Pneuma Acatarto. Pneuma significa espíritu. Espíritus acatarto. 2. Pneumastenia, espíritu astenia. Todo lo que tiene que ver con pneumastenia tiene que ver con enfermedades dentro del cuerpo que son provocadas por demonios. Hay unas que son provocadas por lo natural, pero hay otras que son netamente de pneumastenia, de espíritus de demonios. Pneumastenia tiene que ver con un espíritu de debilidad del cuerpo. La versión original de la mujer, se recuerda la que estaba encorvada de un espíritu, que lo que menciona 18 años, Lucas 13, 18, dice que había una mujer que durante 18 años tenía una enfermedad causada por un espíritu, ¿se fija? Que lo hemos enseñado bastante esto, porque la persona tenía una enfermedad en el cuerpo, pero no entró en el cuerpo, entró por el espíritu, se va al alma y se va al cuerpo. Lo hemos enseñado bastante esto, pero siempre es bueno recordarlo, que todo espíritu va a entrar en el espíritu primero, lo que es el ser tripartito. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 23, somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces todo va a entrar por un espíritu, luego se va a alojar en el alma y luego va a ir al cuerpo. Todas las enfermedades se llaman pneumastenia, espíritu de astenia. Astenia tiene que ver con un grado de enfermedad. Esta mujer tenía durante 18 años que estaba encorvada con este tipo de enfermedad demoníaca. La versión TNM, traducción Nuevo Mundo, dice: y mira a una mujer que tenía un espíritu de debilidad. Ahí debilidad es astenia. Astenia tiene que ver con una enfermedad. Entonces ya tenemos pneumacatarto, trabaja en espíritus inmundos; pneumastenia, todo lo que es espíritus de enfermedades; y también pneumaplano, espíritus planos. Eso es lo que hemos escuchado en otras clases también de 1 Timoteo capítulo 4 verso 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, ahora, algunos apostatarán de la fe. Miren qué interesante. Cuando dice que algunos van a apostatar de la fe, es en este tiempo. ¿Y quiénes apostatan? Los creyentes. Esto también es importante analizarlo, porque muchas personas o los que no entienden mucho pueden decir: no, el que no conoce de Cristo es un apóstata. No lo es. Cuando habla de apóstata, se refiere a los que conocen de Cristo.
estuvieron en una iglesia, conocieron el poder de Dios, conocieron los dones, el talento, el fruto, pero se apartaron de la verdad, porque apostasía significa violar la ley, significa renegar contra la verdad, eso significa apostatar, y los que están en el mundo no pueden apostatar porque no conocen la ley de Dios. Ellos ya están en la contaminación, no pueden apostatar. Entonces, cuando dice la Escritura que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, y si dice de la fe es porque la persona es un creyente. Entonces, lo que apostata son la gente que estuvo en una iglesia. Y y mire cómo van a apostatar, prestando atención a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Ahí entramos también en otro tema importante, porque hemos hablado que todos los demonios matan, pero estos de aquí, de 1 Timoteo 4:1, no matan. Estos son los que envían a miles y a miles de gente al mismo infierno por la enseñanza, por la doctrina. Aquí entran las sectas. Todo lo que es la secta, Testigos de Jehová, los mormones, los que no creen, los solos Jesús, los que no creen en Cristo, los que no creen en el Señor, todo lo que es, o el catolicismo, todo lo que es, incluso la secta, el satanismo, son doctrinas de demonios. Estas doctrinas envían a miles al mismo infierno, y la gente muere creyendo de que le dijeron la verdad. Estos son las doctrinas de demonios. Estos demonios aquí no matan. Los otros matan cuando entra la persona y llega a un estado depresivo, sí van a matar. Y aquí entramos, cuando dice la palabra aquí, que algunos apostan de la fe, escuchando espíritus y doctrinas. Doctrinas de demonios. La palabra doctrina tiene que ver con didascalia, en el griego, o didaske. Didaske tiene que ver con doctrina. También están los didascos. Los didascos son los maestros. Todos los que enseñan, todos los que son usados en el don de la maestría, se llaman los didascos. Y todos los que enseñan la palabra didaske, que enseñan una doctrina. Ahí está la referencia, enseñanza, una información, una doctrina. Entonces, eso es lo que quiere hacer el Señor, tener en este tiempo, tener cuidado con la doctrina, porque hay muchos tipos de doctrina y hay que cuidarse de algunas que son peligrosas. Los espíritus de demonio, entonces, y inmundos buscan qué comer. Ellos se alimentan de las obras de la carne. Hemos hablado dónde nacen los demonios, dónde nacen los espíritus inmundos. Ellos son seres descorporizados, buscan cuerpo. Estos son los que están en los cuerpos. Recuerde que el Satanás, que el Señor reprenda, y los ángeles caídos, ellos no entran en los cuerpos. Podrían hacerlo, claro, podrían hacerlo, pero no lo hacen porque pierden espacio y pierden tiempo en un cuerpo, porque las funciones de ellos no es entrar en el cuerpo. Recuerden que ellos son los generales, ellos son los que planifican la idea, ellos son los que pueden planificar un ataque, una contaminación a una ciudad. Ellos son los dirigentes, son los generales. Entonces, como ellos son los que organizan, no entran en los cuerpos porque pierden espacio y tiempo en un cuerpo. Pero sí las huestes, que las huestes son demonios, espíritu inmundo, según Efesios capítulo 6, verso 12. No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino principados, gobernadores y huestes, y potestades. Principados, gobernadores, potestades y huestes. Hay potestades que pueden entrar en los cuerpos. Pero en cambio, los ángeles caídos ni principados no pueden entrar en el cuerpo. Ellos influencian un cuerpo. Ellos toman una mentalidad en el cuerpo, pero no entran. Entonces los demonios sienten estos apetitos de la carne de una persona. Y cuando le atraen, abren una puerta que ellos se sientan a la mesa y pueden comer, y comen de lo que tú les das de comer. Porque nosotros somos los que alimentamos a estas entidades. ¿Cómo nosotros alimentamos a estos espíritus? Con la concupiscencia, con el área de pecados, con heridas, con traumas, con áreas que no hemos resuelto. Así alimentamos a estos espíritus. Por eso que no hay que alimentar a estos espíritus. Con los miedos también los alimentamos. Los miedos se alimentan también
estos espíritus, porque los espíritus metafísicos por lo general siempre tienen que ver con espectros, fantasmas, con sombras, todo eso, y los miedos colocan ellos, ruidos, cadenas, aparecen sombra y todo para producir miedo. De ahí donde sale el cortisol y la adrenalina que del cuerpo, y uno no se da cuenta de eso, pero uno expele, el miedo hace que el cuerpo expele cortisol y adrenalina, y ellos huelen eso, pueden saber realmente, pueden oler los miedos, así que hay que tener cuidado con los miedos. Y aquí entraríamos entonces más a fondo del tema: ¿puede visitarte un ser querido del más allá? Hablo de alguien que murió, un familiar, un amigo o alguien cercano, padre, madre, abuelo, hermano. ¿Puede visitarnos ellos desde el más allá? Y la respuesta es no, porque al mundo espiritual eso está prohibido. Escuche esto, que es importante entenderlo, porque hemos tenido bastante en las dos clases que hemos visto testimonio de gente que ha dicho: a mí me visitó un familiar, a mí me visitó un padre, un amigo, me visitó o se apareció en el cuarto, o se apareció el padre. Pero hemos visto que a través de la escritura no puede aparecer un ser querido porque está prohibido. Vemos la historia del rico y Lázaro. Aquí vemos claramente, cuando estudiamos este texto, en que menciona la escritura en Lucas 16, 19, que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada banquete con esplendidez. El rico, una de las cosas que estaba en ese lugar era porque nunca ayudó a Lázaro. Lázaro era pobre, estaba en la calle, no le daban que comer, comía de las migajas que caían de la mesa del rico, aún él estaba lleno de llagas, infecciones, y los perros dice que lamían sus llagas, y eso le ayudaba a apaciguar un poco el dolor. Pero aún así el rico jamás tuvo misericordia, lo veía con llagas, lo veía sufrir, no le daba pan, sino que dejaba aún que solamente él comía de las migajas que caían de la mesa del rico. Entonces, veamos el hombre rico para poder entender de aquí la profundidad, que no puede haber una comunicación con los muertos o con un ser que ha partido. Una de las cosas también que tenía el rico, que tenía cambiadas las prioridades, porque ¿qué dice la escritura ahí en lo que estamos leyendo, Lucas 16, 19? Que este rico, de cómo se vestía, de púrpura y lino fino. Mantengan eso, el rico se vestía primero de púrpura y de lino fino. Entonces vemos que cuando hablamos del rico y Lázaro hay mucha diferencia, porque el rico se vestía con sus mejores trajes, el rico se vestía de esplendidez, lleno de púrpura, que púrpura tiene que ver con riquezas, con honores, estaba bien lavadito. En cambio Lázaro era mendigo, no tenía donde comer, donde recostar su cabeza, dormía quizá en cualquier lugar, estaba lleno de llagas, estaba pobre, pasaba hambre, miseria. Hay mucha diferencia del rico y Lázaro, pero usted conoce la historia de quién es el que se salvó. Entonces, vemos que púrpura quiere decir las riquezas, el honor, el oro. El rico tenía cambiadas las prioridades, porque las prioridades son muy importantes, pero más importante es cómo nos vistamos, porque aquí el problema del rico era la púrpura. No es que sea malo, pero tenía cambiadas las prioridades. ¿Y qué dice la escritura a través de la palabra? Levítico 6, 10 nos dice, versión LBLA, el sacerdote, su túnica era ¿de qué? ¿De púrpura primero? No, dice de lino fino, hasta los calzoncillos, todo de lino fino, porque el lino fino lo que hacía era que no transpirara. Por eso que tenía que ser, todo el sacerdote tenía que ser de lino fino, porque se recuerde que el sacerdote entraba una vez al año, se había o un pecado o una transpiración, porque la transpiración tiene que ver con maldición. Hace tiempo hablé sobre eso. Por eso que algunos trabajan de sol a sol, pastor, yo estoy trabajando y estoy para ofrendar, y trabajan y transpiran y no van ni a la iglesia ni se congregan. Cuidado con esas, porque pueden ser maldiciones, porque la transpiración fue producto de lo que fue en Edén, cuando Dios hace juicio y le dijo al hombre,
con el sudor de tu frente, con el sudor de tu frente, ahí trabajarás. Entonces el sudor tiene que ver con un símbolo de una maldición que se decretó ahí en Edén. En Génesis 3 en adelante comienza esta historia. Entonces, ¿qué tenía que hacer el sacerdote para no transpirar? El lino fino. Así nosotros tenemos que vestirlo, de lino fino y luego de púrpura. No de púrpura, porque el rico, recuerde que él estaba vestido de púrpura primero, y ahí donde estaba el problema de esto, porque se le produjo la perdición de su salvación. El elogio de la mujer virtuosa, texto que quizás todas las mujeres se saben esos textos. La mujer que teme al Señor, Proverbios 31, 22. Y no solamente el hombre tiene que vestirse de lino fino, sino también la mujer. Ella se hace tapices, y de lino fino y de púrpura es su vestido. ¿Se fija? Que aquí está el orden. ¿Cómo estaba vestido el rico? De púrpura y lino fino. El hombre como sacerdote y la mujer tienen que vestirse de lino fino primero y luego de púrpura. Entonces el rico le estaba dando más prioridad a la púrpura, a la riqueza, al dinero, al tener, a los bienes, y se fue al mismo infierno. Entonces qué bueno es que nosotros hoy, al aprender todo esto, pidámosle al Señor que nos vistamos de lino fino. De lino fino y no de púrpura. Primeramente de lino fino, para no caer en el grado de contaminación. El lino fino es muy importante. Mire lo que dice en Lucas 16:20. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lugar de donde vivía el rico, lleno de llagas, y ansiaba saciarse aún de las migajas. Mire que ni el rico le da un pan, aún él ansiaba de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían su llaga. Era un hombre que estaba viviendo muchos males estaban sobre él. Ahora aquí esto es importante, porque cuando estamos hablando de este pasaje del rico y Lázaro, no estamos hablando de una parábola. Que esto es importante, porque en Casidoro de Reina Cipriano Valera dice la parábola del rico y Lázaro. Pero hemos también hablado y enseñado que en una parábola no pueden haber nombres propios. Ahí hay un problema de Valera y Casidoro de Reina en las traducciones. En una parábola no pueden haber nombres propios. Pero en el rico y Lázaro que estamos hoy viendo, tenemos a Lázaro, ya tenemos un nombre propio. Y es más, tenemos el otro nombre propio, que es Abraham, porque también aparece Abraham aquí en esta parábola, que no es una parábola. Se entiende que esto es muy importante, que usted, en lo que vamos hablando, ahí tomando nota, argumentos, si hay preguntas también las vamos a hacer. Estamos recién comenzando este tema y hay mucho que aprender todavía. Entonces, el verso 22 dice: aconteció que murió el mendigo, Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y también murió el rico y fue sepultado. Una cosa importante aquí también que es importante analizar, que cuando muere Lázaro o el mendigo, es llevado por los ángeles. No ángel, ángeles. Es llevado por los ángeles. ¿A dónde? Al seno de Abraham. Para poder llegar al seno de Abraham, tenía que pasar por el inframundo. ¿Por qué es importante que los ángeles nos lleven? Porque nosotros no sabemos el camino. Y es más, en el trayecto aún Dios se preocupa que en el trayecto al lugar de Abraham, al seno para dormir o descansar o estar ahí, Él nos lleve custodiado por ángeles. Esto es muy importante, porque aquí no es que uno muera inmediatamente se vaya, su espíritu salga, su espíritu va a Dios, Eclesiastés, el cuerpo se queda donde se lo comen los gusanos, y el alma se vaya a aquel lugar, como diciendo el alma sale solita. No, el alma es custodiada por ángeles y es llevada hasta el lugar donde va a estar, el alma. Ahora, esa alma, los que mueren con Cristo, por eso en las palabras dice, estimada en la muerte de sus santos. Todo el que muere con Cristo es estimada la muerte de sus santos. Pero el que muere sin Cristo, dice que murió el mendigo Lázaro,
y fue llevado al seno de Abraham, fue llevado por ángeles. Entonces, ¿quién llevó al rico al inframundo? Usted ya tiene la respuesta. Lázaro fue llevado entonces por ángeles, pero el rico no fue llevado por ángeles, sino por demonios, porque lo atormentaban hasta todo el trayecto de camino a aquel lugar. Mire qué importante todo eso. Por eso gloria al Señor que tenemos que estar en Cristo. Y los que han muerto en Cristo, aleluya, ellos no se van solitos, el alma no se va solo, es el alma que está ahí. Recuerde que el que va a un lugar de descanso es el alma, no el espíritu. Aunque el alma tiene cuerpo, tiene alma y espíritu. Eso está también poderoso, que lo vamos a escuchar, lo vamos a dar a conocer. Si el alma tiene espíritu, alma y cuerpo. Ya le voy a enseñar, porque cuando hablamos de que cuando dice que el espíritu vuelva a Dios, ¿qué es el espíritu? No está hablando de los espíritus que nosotros tenemos, sino que es el ruach, o el soplo de vida. Ese es el que va a Dios. El cuerpo se queda en la tierra y se lo comen los gusanos, y es el alma que toma forma de cuerpo, porque el alma también toma forma de cuerpo. Lo vamos a analizar, espero que lo tenga aquí en esta enseñanza, y si no, ahí me lo pueden preguntar después. Entonces, Lucas 16, verso 23 dice: y el Hades alzó sus ojos estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Mire que aún Lázaro, que estaba en ese lugar del seno de Abraham, cuando llega el rico, aún pensaba que todavía estaba dando órdenes, y él dijo: Abraham, envía a Lázaro, que venga Lázaro, dale la orden. Él como que todavía creía que estaba mandando, porque era lo que había hecho aquí en la tierra. Entonces, mire la respuesta que le da Abraham, el padre Abraham. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en la tierra, y Lázaro también males, pero ahora él es consolado aquí y tú atormentado. Abraham le dice: hijo. Mire que esto es muy profundo también. Le dice: hijo. ¿Por qué le dice hijo al rico? Que no estamos hablando de hijo biológico, estamos hablando de hijo de descendencia, porque el rico venía de la descendencia también de Abraham. Pero eso no significa que por ser descendencia de Abraham se pueda salvar según lo que haya hecho en la tierra, o recibir sus males o recibir sus bienes, o salvación o tormento. Pero este hijo de Abraham, de la descendencia de Abraham, no hizo lo correcto. Ya vimos que se vestía de púrpura y lino fino. El rico era el hijo. De igual manera se perdió. Por eso que lo importante es nosotros tenemos que hacer la palabra, tenemos que vivir la palabra. Tenemos que tratar en lo posible de vivir la palabra tal como está y hacerla para que Dios se agrade de nosotros. Ahora, el verso 26 dice, aquí hay otro misterio también: además de todo esto, hay una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Aquí entramos con el tema de que si puede venir un familiar hacia la tierra. Hay una gran cima entre nosotros, o sea, entre lo que es el lugar donde ellos estaban y vosotros, de manera que ni los que quieran pasar de aquí para allá no pueden ni de allá pasar para acá. Hay una gran cima en todo esto, que aquí aparece en gran parte de la mayoría de la Biblia, aparece cima con S. Cima con S significaría hacia arriba. Ejemplo, el Everest, uno de los montañas más grandes que hace del mundo, lo ve hacia arriba, ¿cierto? Porque cima es, cuando lo ve hacia arriba, es cima con S de sapo. Pero aquí en el original no dice cima con S, sino habla de una cima con C. Y la cima con C es hacia abajo.
es una caverna, es una profundidad. Entonces el rico estaba en una cima muy abajo, en lo profundo. Por eso que él miró hacia arriba y vio a Abraham y a Lázaro, porque había una cima, pero no era cima con S de mirar, era cima con C, porque había una profundidad donde él estaba. Hay una gran cima, le dijo a Abraham, que era cima hacia abajo, porque Abraham lo miraba hacia abajo en las profundidades. Ahí está el inframundo, en las cárceles, en todo lo demás. Y allí es fuerte lo que sucede. En Lucas 16:27 entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. El rico reconoció que estaba en tormento. Ahora, mire qué importante que esto también, porque vemos anteriormente que él dice: te ruego. Ahora, ¿quién está en los lugares de tormento? El alma. ¿Quién está en el lugar del seno de Abraham? El alma. Es el alma el que está en ese lugar. Para que esto es muy importante y ojalá lo puedan entender, porque nosotros podemos pensar, no, que nuestro espíritu sale y va el espíritu con el alma y los dos van a aquel lugar. No. Recuerde que Eclesiastés claramente dice que el espíritu vuelve a Dios porque es el que lo dio, el Ruach. Y en cambio, el cuerpo va al polvo, que es el lugar donde se lo comen los gusanos. Entonces, muy importante, porque aquí podemos ver el origen de todo lo que es los espíritus. Eclesiastés 12:7 ahí lo aclara, ahí me recordé. Para los que están anotando, en Eclesiastés 12:7 dice claramente que el espíritu vino de Dios, y si el espíritu vino de Dios, vuelve a Dios. Eclesiastés 12:7, los que están tomando nota. Entonces, ahora si el espíritu volvió a Dios, ¿quién se va al infierno o quién se va al lugar de descanso? Es el alma. Y mire qué interesante que aquí el alma tiene cuerpo. Porque el rico era su alma que estaba ahí. Y el rico tenía su alma. Él tenía un cuerpo. El alma tiene un cuerpo. El mismo cuerpo que estuvo aquí en la tierra es el mismo cuerpo que tiene en el lugar según donde esté. Lázaro también. Él estaba en el seno de Abraham. También estaba su alma, y su alma también tenía cuerpo. Por eso que el rico lo vio, lo reconoció y dijo: este es Lázaro, envía a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces el rico reconoció a Lázaro. ¿Por qué lo reconoció? Porque en la tierra lo había visto en cuerpo. No sé si se entiende. Entonces quiere decir que el alma tiene un cuerpo. Se entiende, ¿no? Dígame amén, aleluya, guau, pigu, miau, algo, porque para yo saber si me están entendiendo, porque si yo me entiendo, pero no sé si usted me entiende. Amén. Gracias. Entonces, el alma tiene cuerpo. Ok, el alma tiene cuerpo. Y mire que también el alma tiene memoria. Porque aquí el rico se recordó que tenía 5 hermanos. Y dijo: permite que vaya alguien. Tengo 5 hermanos, para que vaya alguien y le envía a alguien a la casa de mi padre. Él se recordó que también tenía padre. Su padre todavía estaba vivo. Por eso que él dice: te ruego que vayan a donde mi padre, que vayan a donde mi hermano. Tengo 5 hermanos, envía a alguien. Te ruego pues que envíes a alguien. Se recordó. Es porque el alma tiene memoria. Ahora también el alma tiene dolor, porque está en un cuerpo. ¿Qué decía anteriormente? Porque estoy atormentado. Envía a Lázaro, porque estoy atormentado en una llama. Estaba sufriendo. Aquí hay mucho que hablar en todo esto. Ahora, los dolores de más horrible que pueda el hombre tener no es en la tierra, sino los peores horrores de sufrimiento se dan en el inframundo, porque es cuadruplicado del dolor.
es cuadruplicado el dolor. Si aquí en la tierra tú te pinchas con una aguja el dedo y llamas a Pedro, Juan y María y al padre Abraham y al padre Noé y llamas a todo el mundo, porque no dice, ay Dios santo, gracias por esto. Cuando te da un martillazo en el dedo y llamas a todo el mundo, duele, ¿cierto? Duele. Pero el dolor que es en el inframundo no se compara porque es cuadruplicado el dolor. Por eso la Escritura dice que ojalá no llegue nadie ahí. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque lo que hay ahí es dolor, pero cuadruplicado, es horrible el dolor. Son atormentados por demonios, son atormentados por espíritus que a ellos realmente ahí los torturan, no mueren. Ahí no hay la muerte, las almas sufren. Es como que a ellos les cortan un brazo y sienten todo solo dolor y luego el brazo se regenera de nuevo. Les cortan cabeza y luego se regenera. Así es el dolor. Aquí estoy hablando muy profundo, pero espero lo puedan entender. Pero sigamos adelante. Ya creo que ustedes agarran más o menos la idea de lo que hay en ese lugar. Mire lo que dice la versión BAT. Y él respondió: entonces te ruego, Padre, que mandes a Lázaro. Andaba mandando. Verso 31, mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco os persuadirán, aunque alguno se levante entre los muertos. ¿Se fija? Aunque se levantara, no van a creer. Qué terrible todo lo que sucede ahí, todo lo que pasa ahí. Por eso es que hay que procurar en lo posible el Señor hacer la voluntad de Dios. Entonces ya vimos que el alma que está en ese lugar de tormento tiene memoria y tiene dolor porque tiene un cuerpo. No es el alma que sea como un humo o una luz, no, el alma adquiere un cuerpo. Por eso que el rico reconoció a Lázaro porque lo había visto en la tierra con un cuerpo y lo vio ahí en un cuerpo, pero no es el cuerpo, es el alma que tiene el cuerpo. Entonces está prohibido la comunicación con los muertos. Leamos hasta aquí Deuteronomio 18, verso 11, versión LBLA. LBLA dice: o encantador, o medium, o espiritista, ni quien consulta a los muertos. Aquí está el texto más claro, y vamos a seguir dando otros textos. Esto es para la clase que estamos dando. Si quienes se presentan cuando un familiar fallece. De ahí usted ya creo que ya tiene clara de quiénes son los que se presentan. Entonces aquí habla la palabra del Señor, que los encantadores, los que encantan, espíritus encantadores, los medios, los que hacen aparecer ese espíritu, los espiritistas, ni los que consultan a los muertos, que es necromancia o micromancia, que es comunicación con los muertos. Esto está prohibido. Entonces, si el Señor prohíbe esto, Dios no va a permitir que se aparezca un familiar y te diga un sueño, te diga una orden, te diga esto, te diga no, si yo estoy allá, yo estoy haciendo. No lo va a permitir porque se contradeciría él en lo que él dejó escrito. Y esta es una ley. Es ley no consultar a los muertos porque no pueden comunicarse ellos, como decía Abraham, ni de allá ir para acá, ni de acá ir para allá. Ese se llama nigromancia o necromancia, que es muerte. Eso lo hace la comunicación de la muerte hacia los vivos. Eso no es así, lo hacen los adivinos. Entonces la práctica remota de las culturas relacionadas a hechicería y brujería, eso los adivinos también lo hacen. Entonces esto buscan, pero es una rebelión realmente invocar a estos espíritus. Deuteronomio 18, 9 al 13. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te dará, no trates de imitar las prácticas detestables. Se fija que aquí ya esto que estaban haciendo era detestable. La comunicación con los muertos era detestable. Por eso el Señor le dijo: no practiquen estas prácticas detestables de estas naciones. 10. No debe haber entre ustedes nadie que queme fuego a su hijo o a su hija. Y entendemos a Moloch, entendemos los que pasan su hijo por el fuego, los Baal. Nadie que use adivinación, que practique la magia, que busque presagios, que sea hechicero, que ponga a otros bajo un maleficio, que consulte a los medium o a un adivino
ni nada, ni nadie que pregunte a los muertos. Ahí tenemos otro texto más claro, que esto lo aborrece el Señor. Entonces uno no debe de consultar a los muertos, ni tener comunicación con los muertos, ni siquiera hablar con los muertos, porque ellos, hay un texto en la Escritura que dice que ellos no tienen conciencia, ellos están durmiendo, exceptuando los que están en tormento, que ese es otro tema, que son los que están en lugares de tormento o en el Gehenna, que es el infierno o el inframundo. Entonces estos textos claramente nos dicen: no busque adivino, no busque a alguien que practique magia, presagio, hechicero, no busque a alguien que haga estos maleficios, no busques a un medium, a un adivino, ni tampoco a los que preguntan a los muertos. Entonces, otro texto más que vemos a través de la Escritura, que no hay que consultar a los muertos ni preguntar por ellos, porque es abominación. Tiene que ver también con la parte de espiritismo. ¿Qué es espiritismo? Espiritismo es que invoca a los espíritus por medio de una sesión. Puede hacerlo por medio de una ouija, con agua, objetos personales, una fotografía del difunto, con el fin de establecer un tipo de comunicación. Esto lo hacen los espiritistas. Las manifestaciones son parecidas a las actividades pósteres, porque se ven apariciones, espectros, se escuchan, pueden haber voces, mensajes escritos, golpes y llamadas misteriosas. Pero esto es una abominación. Todo lo que tiene que ver con una comunicación en el espiritismo, de comunicarse con una persona que ha fallecido, es aborrecida delante de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si se presenta un familiar que ha fallecido y que ha muerto, y tú tener un diálogo o una conversación, porque ellos lo pueden hacer, pero no son los familiares, son los demonios que se personifican en un cuerpo, se aparecen como si fuera un cuerpo de la persona que falleció, pueden hablar, pueden hacer mensajes escritos, pueden dar golpes, pueden hacer llamadas misteriosas, muchas manifestaciones para engañar. Pero todas estas prácticas, ya lo vimos con la base bíblica, son de abominación delante del Señor. Avancemos. También están las psicofonías. Las psicofonías tienen que ver con grabaciones que se hacen. Por ejemplo, se coloca una grabadora y la gente va a un cementerio o al lugar donde pasó un accidente o algo grave, y ellos colocan la grabadora, y en la grabadora colocan: ¿hay alguien acá? Y se escuchan como aparentemente como que se escuchara como la voz de alguien. Dice: ¿cuál es tu nombre? Y como pareciera que dije ella era un nombre. Y las personas le dicen: no queremos hacer daño, queremos ayudarte. ¿Dónde estás? Y como que se escuchara una voz detrás. Eso se llama psicofonía. Ahora, esto jamás lo practique, porque esto es como igual a la ouija. Escuche que esto es importante. Esto es igual a la ouija, porque están abriendo puertas a inframundo, a demonios. Y cuando ellos escuchan en las grabaciones la voz de alguien, y algunos le dan hasta el nombre de la persona. Yo he escuchado algunas psicofonías de personas que lo han hecho y se escuchan como voces o una voz rara de otro lugar, hasta el nombre de la persona que se escucha, y le dice: tengo frío. Así de fuerte es esto, pero esto es un engaño de Satanás. Esos son espíritus de demonios. Cuidado con estas prácticas de psicofonía. Primera de Crónicas 10, 13 en adelante, versión NBLA. ¿Recuerda usted cuando murió Saúl? Así murió Saúl por la transgresión que cometió contra el Señor, por no haber guardado la palabra del Señor. Y también, ¿por qué se perdió? Porque consultó y pidió consejo a una divina. Mire lo grave que es. Uno puede perder la salvación con esto. Por eso que cuidado. Y usted dirá: no, que yo no practico esto y no estoy en la ouija, no. Pero si a lo mejor se le presentó un sueño y usted quiere comunicarse con esa persona pensando que es un familiar, es la misma práctica. Es la misma práctica. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Hay que tener mucho discernimiento ahí. Y usted sabe ya quién se presenta. Entonces usted anule todo eso o todo ese tipo de manifestación, porque no es el familiar. Saúl fue a consultar a una divina, la divina de Endor. Ahí lo menciona en 1 Samuel 28:3.
Ya Samuel había muerto. Aquí mucha gente, también analicemos este texto, porque mucha gente, yo he escuchado personas que me han dicho también que sí, que fue el profeta que se apareció. Y ellos dicen, ¿pero por qué? Sí, porque ahí la escritura lo dice, pero no fue el profeta que apareció. Ya vimos entonces que todo el que muere no puede tener comunicación con los vivos, ni los vivos pueden tener comunicación con los muertos, porque ya se llamaría hechicería y todos los términos que habíamos hablado anteriormente. Ahora aquí el texto dice, 1 Samuel 28:3, ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado, porque era el profeta, y le habían sepultado en Ramá, en su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a todos los cantadores. Aquí como que estaban aparentemente haciendo las cosas bien. Había echado fuera todos los encantadores y adivinos. Pero después, cuando se pervertió, 1 Samuel 28, el 5 dice, y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Jehová. Ahí estaba bien. Pero Jehová no le respondió ni por Urín, ni por Tumín, ni los profetas, porque ya se había revelado. ¿Cuándo se había revelado? Cuando el Señor le dijo, mata a todo, mata al rey, mata a los niños, los bebés, mata a los animales. Y si él se trajo al rey vivo, se trajo a los animales vivos, los más gorditos. Entonces, por eso que fue desechado por desobediencia. Y él consultó a Jehová, pero ya Dios no le hablaba ni por Urín ni por Tumín. Urín y Tumín eran dos piedritas chiquititas que tenía el sacerdote, aparte de las 12 piedras que tenía de las 12 tribus de Israel. Al lado tenía un saquito que ahí estaban dos piedras, Urín y Tumín. Urín y Tumín en donde el profeta o el sacerdote consultaba a Jehová. Cuando consultaban a Jehová, tiraban las piedras. Si según lo que salía a ser Urín o Tumín, una significaba anda a la guerra. Si salían las dos, no hagas nada, quédate aquí, no te muevas. Entonces así se comunicaban. Y otra decía, anda a la guerra. Entonces por eso que consultaban por Urín y por Tumín, lo que hizo Saúl, pero ya Dios no le hablaba porque se había pervertido. 7. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Aquí ya comienza la degradación. Y preguntó a sus criados y respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene un espíritu de adivinación. Entonces aquí la mujer empezó a consultar a un espíritu de adivinación, o sea, preguntó a sus criados. Y ahí llega el problema de Saúl. Y mire que después dice, y se disfrazó Saúl y se fue y se puso su vestido, se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer, la divina de Endor. Y le dijo, te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación. Fíjese las palabras que dice Saúl. Te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, porque es un espíritu. Y que me hagas subir a quien yo te dijera. Cuando dice que me haga subir es porque Saúl sabía que el profeta ya había muerto. ¿Qué estaba haciendo Saúl? Una evocación o una invocación o necromancia o micromancia, porque que él estaba pidiendo invocar a un espíritu de muerto. Recuerde que el texto anterior decía ya Samuel había muerto y Saúl lo empezó a invocar. Y la mujer empieza a hablar con él y le dice, empieza la historia, el 11, y la mujer respondió, dijo, ¿a quién te haré de venir? ¿A quién te haré de venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Samuel ya había muerto. Y viendo la mujer que Samuel clamó a alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado si tú eres Saúl? Y ahí empieza el diálogo porque él pensó que no la habían reconocido. Y comienza ahí la conversación con la mujer. Entonces, en 1 Samuel 28:15, y Samuel dijo, aquí ya se le apareció el profeta Samuel, pero no era el profeta Samuel, era un demonio personificado en un cuerpo. Y le dijo, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Samuel respondió, estoy muy angustiado porque los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí. Si Dios se ha apartado de él, ¿por qué él fue a consultar a algo que era abominación con Dios? Es como que no calza todo eso.
y no me responde más, ni por medio de profeta, ni por sueño. Por esto te he llamado, para que me declare lo que tengo que hacer. Entonces aquí vemos claramente, aparentemente Saúl tiene un diálogo con el profeta Samuel, pero no es el profeta Samuel. Ya había muerto. Lo que hace Saúl a través de la divina de Endor, una invocación o evocación de necromancia, micromancia, que es llamar a un espíritu de un muerto, que lo decía ahí claramente en nuestro texto, es un espíritu de un muerto. Los demonios entonces se pueden personificar en personas haciendo creer que es un familiar, que vino del más allá, pero es una práctica que está prohibida por Dios. Entonces Dios no se puede contradecir. Hay que tener mucho cuidado. Recuerde que los demonios tienen esa habilidad de ellos presentarse como una persona. Pueden hacerlo, tienen esa habilidad, haciendo creer a las personas no que es tal persona que se presentó un familiar, pero no lo es. Es un espíritu de un demonio que está allí en ese lugar. Todas estas prácticas de espíritus, de fantasmas, de espectros, de sombra, son demonios. Y a veces se ven en cámaras de video que por lo general captan todo lo que es la grabación, se ven como personas que pasan. En otros se ven niñas, bebés, hombres que pasan, pero son, se le llaman espectros, fantasmas. Ahí entran los espíritus metafísicos, donde están los grados de hueste, demonio, espíritu y mundo. Ellos son los que están trabajando ahí. En las huestes, todo esto son los demonios. Ellos son los involucrados en todas estas prácticas, hacen creer para que la gente crea que es la niña que apareció, que es el familiar, que es la llorona que se le apareció. Señor, reprenda al diablo. Pero todo esto son espíritus de demonio. No son personas que aparecen, sino demonios que se personifican en los cuerpos. Pueden aparecerse como si fuera un niño, como si fuera una persona. Hasta ellos pueden abrir una puerta haciendo creer que alguien apareció, o aparecer de la nada y en la pieza, pero no es realmente una persona que falleció y que volvió o que quiere comunicarse, sino netamente todo eso es un demonio. La nigromancia o la necromancia, lo que hemos hablado también anteriormente, en estas prácticas de adivinación es donde se da todo este tipo de anomalía. Y aquí hay que tener cuidado, porque todo esto, cuando ellos, ¿qué están haciendo ahí? Un espiritismo. ¿Qué hizo Saúl? Saúl hizo un espiritismo, porque al juntarse con la divina de Endor, le hizo que mandara a buscar al profeta Samuel, que no era el profeta que vino, porque Saúl pidió hacer una evocación, hizo un espiritismo. Qué importante es todo lo que estamos aprendiendo. Pueden hacer las preguntas también si hubieran. Esta es la última clase de este tema, esperamos terminarla. En conclusión, hemos visto que los que aparecen de seres queridos ya fallecidos no son ángeles caídos, sino son demonios. El mundo espiritual, a veces el enemigo nos hace creer. Es que se apareció el abuelo, se apareció mi papá, mi mamá. No son ellos. Son espíritus demonios personificados, porque ellos quieren engañar. Que recuerde que demonio, que es la palabra daimonión, que significa deidad, significa Dios. Ellos quieren que cada vez que las personas crean que es el padre, la mamá que apareció, ellos piensan que lo están adorando a ellos, porque son ellos los que están haciendo estas prácticas, y ahí se forman de Dios con minúscula. Los familiares de personas fallecidas no son ellos. Esto, mucho cuidado que tenemos que entonces, que ya lo hemos visto, y a la vez también de aún en los sueños, porque por lo general casi siempre más aparecen en los sueños, a menos que sean cámaras que la detecten o que aparezcan cosas, espíritus metafísicos, póstergues se pueden aparecer, pero por lo general siempre las personas que han fallecido aparecen este tipo de espíritus que son los demonios detrás de todo esto. Ahora, en la aplicación, que le voy a mostrar una aplicación que abraza seres queridos. No que la busque, le voy a esta es una enseñanza. Esta aplicación hace que los seres fallecidos
que es un trabajo de espiritismo, ocultismo, en que llamados a demonios, a través de práctica, a través de este programa que es Vidu, que es un programa de China. En esta aplicación uno coloca la foto suya y la foto del familiar que murió, y la aplicación hace que los dos se abracen. Eso es peligroso, porque eso es lo mismo que una evocación a través de una imagen, y una imagen abrazando a una persona que murió es ocultismo, es espiritismo. Entonces mucho cuidado con esta aplicación. Ya casi estamos al término de esto, y esto es necromancia. Es una comunicación por imagen con los muertos, una evocación. Y Deuteronomio 18, 11 y 12 dice, versión NBI, tampoco hacer conjuros, servir de medium, practicar espiritismo o consultar a los muertos. ¿Se fija? Consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ello tu Dios expulsará de tu presencia a las naciones. O sea, hay juicio de esto, que aquí es más claro que podemos perder la salvación, porque uno no debe de consultar ni por conjuro, ni por medio, ni práctica de espiritismo. Y Levítico 19:30 también lo aclara: no volváis a los medios, ni a los espiritistas, ni a los que busquéis, no lo busqué para no ser contaminados por ellos. Yo soy el Señor vuestro Dios. Él no comparte su gloria con nadie, ni con vivo, ni con muerto, con nadie. Él es fuerte y celoso. Entonces, en estas prácticas, ya el Señor, vimos muchos textos en que el Señor rechaza y reprueba todo esto. No son un abrazo a alguien, son un abrazo a espíritus de demonios. Y la gente dice, no, que en esa aplicación, cuando yo abracé a mi padre, me recordé que no lo había abrazado en vida. Si no lo abrazaste en vida, ya no se puede hacer. Por eso es que es importante, si tenemos nuestros seres queridos ahora darle amor, darle cariño. Ya después de fallecido no se puede hacer eso. Yo a veces he visto cuando la gente comenta y dice, oh, ese abrazo pareciera que yo lo hubiera abrazado a mi papá que murió, porque no lo había hecho aquí en la tierra, nunca lo había hecho, y ahora que está muerto lo están haciendo. Es como raro eso. Entonces todas estas prácticas son no abrazos a los seres que han fallecido, sino abrazos a los mismos demonios que se personifican en esos cuerpos o con estas aplicaciones, y nos hacen creer que realmente son un ser querido, un ser que ha partido, pero no son realmente ellos, sino son abrazos a demonios. Tenemos que cuidarnos de todas estas prácticas, de todos estos desórdenes al mundo espiritual, porque el mundo espiritual es real y el enemigo va a tratar en lo posible de seducir, de engañar y colocar alguna anomalía, de poder ellos ingresar a través de un cuerpo, a través de todo esto. Este es el tema que hemos visto ya, la tercera parte sobre demonios disfrazados. Un tema muy profundo que nos va a ayudar mucho a entender el cuidado que nosotros tenemos que tener con estos tipos de prácticas. Si hay preguntas, coloquémosle ahí en el chat. Si está entendiendo bien, lo importante es que entendamos bien lo que estamos hoy dando a enseñanza. Ya gracias al Señor al terminamos el tema. Ahora, siempre importante en esto, en que tenemos que hacer liberación o ministración si se hizo esto. Hablamos anteriormente en que si alguien estuvo involucrado, ejemplo, en un hogar donde fue o la llevaron, y dice, no, si mi mamá, mi amiga me llevó a un lugar donde había espiritismo, a consultar a un brujo, pero yo no participé. Claro, no participó, pero sí se contaminó. El mundo espiritual no perdona. Y la Escritura dice, Dios no pasará por inocente el culpable. Tú fuiste ahí independiente, que te llevaron, que eras niña, que no sabía. Igual hubo una contaminación. No pasará por inocente el culpable. Así es el mundo real. El mundo espiritual es jurídico. Entonces hay que tener cuidado con esto. Si usted eso alguna vez o lo llevaron a este lugar sin usted saber,
Y lo llevaron porque una familiar fue a consultar a un brujo, un hechicero, un espiritista o alguien que hacía adivinación. Usted tiene que renunciar a eso. Si es que lo hizo y si es que no lo hizo. ¿Cómo si es que no lo hizo? Porque usted a lo mejor estuvo ahí porque lo llevaron. Ahora también, me ha tocado en administraciones también hablar con personas que ellos dicen que de niño les colocaron sangre de ave, de una gallina, una paloma, y le colocaron en la paloma en la cabeza. Ese se llama una consagración al mundo de brujería y hechicería. Lo están preparando de niño. Si esas prácticas alguien las vivió o hicieron eso, hay que hablar. Hay que hacer una administración. Eso es personal. Todo eso se tiene que renunciar y ministrar, principalmente en grado de ministro, porque no solamente orar, porque ahí ustedes lo consagraron al espiritismo, la brujería o la hechicería. Ahí se necesita ya una administración más personal. Entonces, qué importante es poder renunciar a todo este tipo de actos, porque el enemigo va a buscar el antecedente de puerta de entrada. Ahora, hablaba anteriormente que vamos a tratar en lo posible de enseñar cómo se hace una liberación. Lo vamos a hacer con la ayuda de Dios, porque es necesario poder enseñar cómo se libera una persona. Y no es solamente decir texto o decir palabras, vamos a enseñar qué se hace. Recuerde que la sanidad y liberación es escuchar. Es escuchar. Hablar menos y escuchar más. Esa es una liberación. Hablar menos y escuchar más, porque uno tiene que escuchar a la persona que se desahogue. Por eso que la persona hay que dejarla que se desahogue, que hable, que diga lo que le sucedió, que diga lo que le pasó. Hay que dejarla que hable, y luego uno va anotando en su mente o anotando en una libreta todo lo que ella está diciendo. Tuve una violación, hice esto, hizo esto indebido, ahí, y a anotar todo eso, y luego viene la administración de liberación. Usted cierra todas las puertas, pero no puede cerrar una puerta si no usted escucha. Por eso aprende a escuchar. Y esto es muy importante. Esto es muy importante en una liberación. Vamos con la ayuda del Señor a preparar todo esto. Lamentablemente, dentro de liberaciones se han hecho también abusos. Y aquí quiero que coloquen la mayor atención y me escuchen muy atentamente a lo que voy a decir, porque esto es muy serio. Han habido abusos de líderes, de personas que han abusado de las autoridades, y ese abuso de autoridad ha llevado a que las personas, algunos se pierdan o otros queden frustrados por áreas, por contaminaciones. Me tocó ministrar en Chile un caso en una congregación. No voy a dar ningún nombre, nada en iglesia, nada, porque siempre igual cuido todo eso, pero creo que ni siquiera lo voy a decir que es pastor, porque no debería ni siquiera tener ese nombre de pastor por lo que hizo. Escuche con atención. Y esta persona me dijo, porque sabía que yo trabajaba en la liberación, me pidió ayuda, me empezó a escribir y contarme todo lo que había vivido, y yo le dije, y en tu iglesia, ¿y por qué no te hacen la liberación? Sí, me dijeron, sí, mi iglesia me dijo, trataron de hacerme una liberación. Y yo dije, ¿cómo eso trataron de hacerte? ¿Qué pasó? Y ahí me dice la persona, el pastor, que me estaba haciendo la liberación, me dijo que yo cerrara los ojos. Yo los cerré porque quería ser liberada. Tenía un espíritu de angustia, tenía una depresión, quería salir de eso. Pero el pastor, de repente empiezo a sentir su mano dentro de mi cuerpo. Mire qué tremendo. Cuando ella me empieza a contar todo eso, yo dije, Señor. Y ese hombre, que ni de pastor debe tener, hermano, le perdóneme, Señor, pero este hombre empezó a hacerle tocaciones a esta mujer. Le pasó por parte de su parte íntima y le hacía como que le sacudía para que bote todo su espíritu. Mire, hermano, prácticas inmorales. Hay que tener mucho cuidado con esto. Si alguna vez ni Dios permita que usted pase por esto, eso inmediatamente usted arranque de ese lugar, porque esa práctica es pervertida, eso es inmoral,
Eso no tiene ética de que un ministro le toque las partes íntimas para liberarla a usted o al hombre o a la mujer. No es ético. Por eso que cuando empiezo a escuchar este testimonio y el otro le va a sorprender también, dije, güey, tengo que preparar algo. Porque esto no es de poder hacerlo, no lo hemos enseñado todavía ni en la Escuela de Liberación, pero lo vamos a hacer acá y con la ayuda del Señor voy a preparar material de cómo se hace una liberación, de sanidad y liberación, para que usted aprenda. Y así usted sepa hacerlo y tenga mucho cuidado si alguien le dice que tal persona me liberó y cómo lo hizo, y ahí usted va a saber si lo hizo bien o lo hizo mal. ¿Ok? Así que vamos a preparar un buen material en esto. Y lo último, otra persona también que estuve hablando anoche me hablaba lo siguiente, y yo le pedí permiso para poder hablar esto porque hay que resguardar, y le dije, hijita, puedo hablar este testimonio sin dar tu nombre, pero para testimonio, para que la gente pueda entender que esto está mal, y con el permiso de ella que está aquí, hoy está aquí, quiero enseñar esto. Esto no debe de hacerse. Ella estaba pasando por un proceso, y dentro de ese proceso la llevan a consejería con sus pastores. En ese proceso sus pastores le empiezan a decir lo siguiente: escuche esto, coloque atención, escuche esto. En esa administración que le estaban haciendo estaba el pastor, creo que 2 hermanas, estaba hasta la esposa del pastor, y le dijeron a ella, desnúdate. Así, es un caso real. Y hoy la persona está aquí presente. Yo pedí permiso para hablar esto sin nombre. Y ahí comenzaron a hacer la oración, la liberación, y ella decía, no tienes que estar desnuda. ¿Para qué desnuda? Para que avergonzar la carne. Mire, hermano, ¿de dónde sacan tanta? Perdóneme el Señor, pero a veces me dan ganas de bajarme de la cruz. Que Dios tenga misericordia. Perdóname, Señor, pero yo digo, ay, dominio propio. A veces dan ganas, hermano, de agarrar esto y darle, no sé, con la Biblia en la cabeza, porque son degenerados. Son personas que la verdad molesta y da rabia, porque ¿cómo es posible que en la administración le hayan dicho no, que tú tienes que desnudarte para avergonzar la carne, y a ella le hicieron la oración, la administración, pero completamente desnuda, ni siquiera en ropa interior? Ella me hablaba y decía, desnuda completamente. Ay, hermano, permítame tomar agüita, porque la verdad que yo digo, esto desventurado. Entonces, como he escuchado estos testimonios, lo viví también en Chile. En esto creo que va a meritar hacer una enseñanza de esto, lo vamos a hacer. Hay que tener mucho cuidado con quién nos ministra, con quién nos abraza, con qué intenciones son. Porque hay personas que no se han convertido a Cristo. El problema de esto también, que si este pastor con esta pastorcita que lo están haciendo en su congregación, lo hicieron con la hermana de acá, lo siguen haciendo. Lo siguen haciendo, y quizás cuántas personas pasaron por esto, hasta hombres y mujeres creo que lo deben de seguir haciendo, porque no tienen pudor, no tienen vergüenza, y es para avergonzar la carne que tiene que estar de nuevo. ¿Qué tiene que ver eso? Inmoralidad. Pero bueno, estamos para enseñar, estamos para cuidar, y creo que lo importante de todo lo que hemos hablado y enseñado en este día es porque el Señor nos quiere hacer libres. Y el Señor quiere hacernos libres ahora en el nombre potente de Jesús. Que el Señor quiere que derribemos toda obra de impiedad, todos espíritus de tormento, todos espíritus de personas que tratan lo posible de dañar a las personas. Quiero orar por ustedes y vuelvo al punto: si hay alguien que practicó la ouija, la hechicería, consultó a divino, consultó a tarotista, el horóscopo,
eso se tiene que ministrar. Aparte de la oración que se tiene que hacer aquí, que vamos a hacer, se tiene que haber un grado de ministración. Quiero soltar esa palabra de ministrarle a ustedes, así que ahí se las dejo para que si eso se dio y usted dirá, pero que eso, pastor, yo lo hice ya en el mundo, yo llegué a Cristo, ya Dios me perdonó. No es tan así, lo hemos hablado también, enseñado bastante. Al mundo espiritual eso está activo todavía. Está activo el mundo espiritual porque no lo se ha renunciado como debería ser. Dios le perdonó, todo lo demás, olvida todo, pero hay consecuencias de los actos. Y hay espíritus que vienen por consecuencia de los actos, que se activan por consecuencia de las malas cosas que hicimos, o de las malas prácticas, o de los lugares incorrectos que fuimos. Pero hoy tomamos autoridad y oremos. Y ayúdeme a usted a orar creyendo de que el Señor lo va a hacer. Ya hemos hablado de pedir perdón, de renunciar y de la liberación. Y creemos que si a lo mejor usted ha tenido un encuentro con estos tipos de razas, de demonios, y si le ha aparecido en sueño, anule esos sueños. Y todo sueño hostil que quizá usted ha tenido, anúlelo porque no son sueños de Dios, provienen del inframundo, porque los demonios traen algo del inframundo, del infierno, de ahí traen todo eso. Toda esa perversión la traen del inframundo. Y en el nombre de Jesús, creemos que vamos a ser liberados. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gloria y honra, Señor, porque tú estás presente en este lugar. Hoy unimos nuestras voces por todos los que están aquí, los que creen a que serán libres. Estamos orando que vamos a ser libres. Creemos que ya somos libres. Hemos estado 3 días, 2 días y 3 días con hoy hablando de estos espíritus. Ayer, Señor, creemos que tú libertaste a mucha gente que creyó. Y hoy creemos que vamos a sellar esta oración, que vamos a sellar esto, a creer que tú lo vas a hacer. Oro en el nombre de Cristo Jesús y oramos creyendo en el Espíritu, que todo se sujeta a la obediencia de Cristo. Señor, que no vengan argumentos, que no hayan derechos legales. Si ha habido práctica de adivinación, de hechicería, de espiritismo, de brujería, si se ha pisado esos lugares, si se ha ido a ese lugar que alguien lo llevó, si se ha ido, Señor, o alguien practicó el horóscopo, o alguien, Señor, hizo práctica de espiritismo, o lo llevaron, o lo consagraron de niño con sangre de polluelo, de paloma, de gallina, de algún animal, y lo consagraron al mundo de la brujería. Señor, en el nombre potente de Jesús, anulamos todo eso, anulamos toda esa práctica demoníaca, todos sus lugares hostiles, los lugares que quizás hemos caminado no nos hemos dado cuenta, todos esos espíritus territoriales, todas esas contaminaciones. Declaramos que somos libres y que esa sangre que rociaron de esa ave, de esa gallina, de ese animal que rociaron quizá hay muchas personas de niñez para consagrarla al ocultismo, a la brujería, a la hechicería, venga tu sangre preciosa a llenar su vida desde la mollera hasta la planta de los pies. Esa sangre preciosa venga sobre todos nosotros, que tu sangre preciosa nos lave, que tu sangre preciosa nos cubra, que tu sangre preciosa esté sobre nosotros. En el nombre de Jesús nos liberamos y cancelamos todas estas prácticas, todo espíritu, Señor, que hemos quizás muchos han oído o escuchado en los sueños, practican los sueños, que ha aparecido el ser querido, que ha aparecido un familiar. Sabemos que son prácticas demoníacas, que el enemigo lo hace para engañar, para seducir. En el nombre potente de Jesús, renunciamos a todo esto, renunciamos a esos sueños diabólicos, a esos sueños de apariciones, Señor, de espiritismo, todo, Señor, lo que no te glorifica, todo lo que no te da gloria, todo acuerdo en la mesa de los demonios los anulamos en el nombre potente de Jesús. Todo acuerdo de enfermedad sobre la iglesia, todo acuerdo de falta de economía, los anulamos
En el nombre de Jesús, todo acuerdo, Señor, que el enemigo ha practicado en la mesa de los demonios, lanzando brujería, hechicería, males, contaminaciones, que ha lanzado ahí en la mesa de los demonios, pactos, votos, pacto de miseria, pacto de dolor, pacto de enfermedades, pacto, Señor, de obras infructuosas de las tinieblas, de enemistades, de faltas de amor, de falta de perdón, todas prácticas que el enemigo ha hecho, de prácticas lanzando votos de ira, de amargura, de, Señor, de áreas emocionales, todas esas prácticas, Señor, en el nombre potente de Jesús, las denunciamos al mundo espiritual y hablamos que todo espíritu se sujeta a la obediencia de Cristo. Declaramos que mi casa y yo serviremos a Jehová, mi casa y yo serviremos a Jehová, todos orando, todos clamando, todos creyendo. Tu casa es libre, tus hijos son libres, tu esposo es libre, tu familia es libre, tu economía es libre, tu salud es libre. Toda área emocional ahora, denunciamos toda área emocional que te ha tenido en amargura, en tristeza, que ha tenido en caos, que te ha tenido en poder tener doble ánimo, sin fuerza, toda área emocional. En el nombre potente de Jesús la sujetamos, se sujeta ahora, lanzamos dominio propio, el dominio propio hacia el cuerpo, el dominio propio hacia la mente, el dominio propio hacia el alma, hacia el espíritu, para que todo se aquiete, para que todo se sujete, toda área emocional. Señor, si hay gente herida por heridas emocionales, si hay personas, Señor, heridas hasta el día de hoy con ese dolor, el dolor que le hizo un padre, el dolor que le hizo un esposo, el dolor que le hizo un hijo, cerramos esas puertas en el nombre potente de Jesús. Basta de eso, basta, Satanás, de eso, de estar ahí en la mente, basta, espíritu demonio, de estar ahí en esos cuerpos, basta, espíritu inmundo, de estar ahí en ese espíritu que ha entrado sobre ellos y su mente están con heridas emocionales, con falta de amor. Hay mucha gente que no se ama porque el enemigo le coloca argumentos, le coloca el pasado. Si estamos en Cristo, tú nos haces libre. Declaro en el nombre de Jesús, orando y creyendo que hoy tenemos libertad. Y hoy nos sacudimos, Señor, al mundo espiritual. Nos sacudimos de toda esta contaminación al mundo espiritual. Nos sacudimos, Señor, de donde pisamos. Nos sacudimos de espíritus territoriales. Nos sacudimos de espíritus de muerte, espíritus de miseria, espíritus de áreas emocionales. Nos sacudimos en el espíritu. Que no venga, Señor, ningún espíritu a dañarnos. Si un familiar te hirió, si un familiar te ofendió, Señor, que ese espíritu de perdón venga ahí. El Señor puede colocar esa unidad, puede colocar ese amor. Restaura a los hijos, Señor. Hay hijos que están, Señor, que no han aceptado el cariño del Padre. En el nombre de Cristo Jesús, hablo al espíritu de esos hijos que están rebeldes contra la madre, de esos hijos que están rebeldes contra el Padre, que no quieren saber. En el nombre potente de Jesús, que ese espíritu de rebeldía de esos hijos, de esa hija, que se sujeten para la gloria y honra de tu nombre. Líbranos, Señor, corta cadena, la unción pudre yugo, y aquí está la unción del Santo. La unción del Santo está en este lugar, tu presencia está en este lugar. En el nombre de Cristo Jesús, que sean quitados sus espíritus. Oro, Señor, por personas que han muerto. Hay personas que han muerto, Señor, pero hay personas que están en ligaduras todavía con el sentimiento, con la emoción, y siguen ligados a estos espíritus, no de la persona, sino con el espíritu de un muerto que han fallecido. Ligaduras, transferencia de espíritu. Oro, Señor, para que sean anuladas esas ligaduras, para que sean quitadas esas ligaduras. En el nombre potente de Jesús, toda transferencia de espíritu, de ligaduras a espíritus de muerte, sean quitadas, desautorizadas. Señor, llevamos todo espíritu a la obediencia de Cristo. Si fueren, Señor, espíritus de potestades, si fueren espíritus de gobernadores, si fueren espíritus, Señor, de principados, son llevados a la cruz. Despojando los principados y a las potestades, las exhibiste públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Los enviamos a la cruz.
Todo espíritu de jerarquía que ha estado atacando a la iglesia, los enviamos ahora mismo a la cruz. Se van ahora a la cruz, en el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús se van a la cruz. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en el nombre de Jesús. Algo sucede en el mundo real. Algo está sucediendo en tu casa. Algo sucede en tu familia. Todo espíritu de principado, todo espíritu de jerarquía alta, se van ahora en el nombre de Cristo Jesús a la cruz. Y si hubieran espíritus de demonios, Señor, trabajando en la economía, en la amargura, en la ira, en el desaliento, los enviamos a su lugar de origen, que son los abismos. Que no tengan, Señor, que vuelvan nuevamente a la tierra, que no tengan regreso, que sean enviados a su lugar de los tormentos, sean enviados a aquel lugar. Y declaramos, Señor, que somos bendecidos de tu parte, que somos bendecidos porque no hay ya ningún derecho legal, ni sobre los hijos. Si el enemigo quiere colocar una enfermedad, lo anulamos ahora. Si el enemigo nos hace creer que estamos enfermos, si el enemigo nos hace creer que no somos nada, si el enemigo nos hace creer que no valemos nada, si el enemigo está colocando en tu mente que no sirve, que estás con esos espíritus, lo anulamos, que no tengan derecho legal en el nombre potente de Jesús, porque el enemigo es padre de mentira. Anulamos a mentira, anulamos toda mentira de enfermedad, anulamos toda mentira de economía, anulamos todo espíritu de enfermedad, anulamos toda mentira de áreas emocionales. Todo lo que el enemigo nos está hablando en la mente, argumentos, derechos legales, se sujetan en el nombre potente de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor, porque creemos que tenemos libertad, y por tu palabra creemos que somos libres para tu gloria y para tu honra. Vamos hoy a recibir la bendición todos, para nuestro hogar, nuestra familia, nuestros hijitos, nuestra economía y nuestra salud. Gracias, Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti, en tus hijitos, en tu hijita, en tu salud, en tu economía, en tu trabajo, en donde quiera que vayas, entrada y salud, entrada y salida, en todo lo que hagas, el Señor coloque paz, 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 paz a tu casa, a tu vida, a tu salud y a todo. Creemos que ese hecho está para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Jesús. Aleluya.